¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Viernes 28 de julio, últimos días de este mes, del séptimo mes del año, lleno de información, y vamos a partir inmediatamente presentándoles los principales titulares de esta jornada. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco sentenció a 17 años de cárcel a Martín Pradenas en calidad de autor de 7 delitos de connotación sexual. Desde la Fiscalía señalaron que se trata de una pena alta que se encuadra dentro del rango legal, pese a que solicitaban más de 40 años de presidio efectivo. Y el Banco Central decidió reducir en 100 puntos base la tasa de interés, situándola en 10,25%. La medida fue adoptada de manera unánime por el Consejo del ente emisor, comenzando así un ciclo de bajas que van en línea con las menores presiones inflacionarias. Este es el primer recorte que se efectúa, ojo, desde marzo del año 2020. El Partido Republicano manifestó su molestia tras los dichos de la ministra Camila Vallejo, quien, tras conocerse el alza de la simpatía hacia esa colectividad, en la última encuesta CEP, señaló que la ultraderecha tiende a valorar menos las instituciones democráticas. ¿Qué respondieron desde ese partido? Que sus integrantes creen en el respeto a la ley y en la fortaleza institucional. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, entregó su primera cuenta pública marcada, por supuesto, por las protestas y disturbios que se desarrollan en ese país. La mandataria llamó a un pacto de reconciliación y pidió perdón en nombre del Estado por las muertes ocurridas durante las manifestaciones contra el gobierno. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. La justicia decretó prisión preventiva para 8 de los 9 imputados por el robo con homicidio ocurrido en el mes de marzo en el aeropuerto de Santiago. Uno de ellos quedó en arresto domiciliario total y la investigación se va a extender por 120 días. Pablo Figueroa tiene todos los detalles sobre una audiencia que duró casi 5 horas. 5 meses de investigación que finalmente este viernes la opinión pública conoció los argumentos y pruebas que ha recopilado la Fiscalía para demostrar que los 10 imputados por el robo frustrado en el aeropuerto de Santiago el 8 de marzo pasado y que terminó con un funcionario de la DGAC asesinado. A Claudio Villar Rodríguez, funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, lo acribillaron. Y no exagero porque él tenía en su cuerpo 14 impactos de bala. En un momento determinado, 4 sujetos de los imputados le dispararon a don Claudio Villar simultáneamente. Don Claudio Villar, se alcanza a ver en las imágenes que va a mostrarle a su señoría, trataba de evadirlos, refugiándose en su camioneta de la DGAC, pero incluso lo persiguieron hasta darle muerte. Dentro de los antecedentes entregados de las casi 5 horas que duró la audiencia, hay detalles en las que se identificó a Patricio Fuentes como el líder de la banda. Patricio Fuentes Zamorano desde hace mucho tiempo quería robar el aeropuerto de Santiago. Es más, en el robo que se efectuó el año 2020, un funcionario policial declara que el robo lo iba a cometer Patricio Fuentes Zamorano, pero que el dato se lo entregó uno de los imputados que su señoría sabe está preso, Juan González, en el año 2020, se lo entregó a don Eloy Varas, también se lo entregó a don Patricio Fuentes Zamorano, lo ejecutó primero Eloy Varas, y ante eso, ¿qué hizo Patricio Fuentes Zamorano y la gente que trabajaba con él? Empezó a secuestrar partícipes del robo del 2020. O sea, Patricio Fuentes Zamorano está vinculado con los robos anteriores. Y finalmente ingresó el día 8 de marzo y pasó lo que acabo de relatar. Y en segundo plano se posicionó a José Robles, ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como otro de los líderes en la planificación y ejecución de un plan preparado hace meses. Aunque también se conoció que Maximiliano Concha, el delincuente muerto en el tiroteo en el aeropuerto, había sido compañero de celda de un ex frentista. El imputado que resultó muerto en el aeropuerto, que es Maximiliano Concha, fue compañero de celda de un ex miembro del llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es don Víctor Fernández Hernández. ¿Por qué es relevante? Porque Maximiliano Concha resultó muerto en este robo en el aeropuerto, en que con armas de fuego, gran planificación, se trata de robar un camión de valores. Y Víctor Fernández Hernández, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, actualmente prófugo, tiene una orden de detención pendiente,
es buscado por un delito de robo con homicidio a un camión de Brinks ejecutado el año 2022. Además, hay 2 integrantes de la banda prófugos. Hay uno en Paraguay que ya se solicitó su extradición y un 13º que aún no se conoce su identidad. La idea central es buscar el máximo rigor del derecho sobre estas personas que cobardemente, como lo señaló el fiscal de la causa en la formalización, acribillaron a un funcionario público en ejercicio de su función. Bien, la idea central es dar el debido consuelo a los familiares y a todos los funcionarios de la DGAC que están enlutados por este crimen, a su vez tener ese efecto preventivo de la pena. Quien cometa un delito grave o cualquier delito en general va a ser sancionado como el derecho corresponde, va a tener lo que se merece, va a obtener esa justicia. Pero también está el caso de Claudio González Miño, a quien unas huellas en un auto y mensajes de su padre fueron utilizados como prueba, aunque su progenitor manifiesta lo contrario. Respecto de González Miño, constan interceptaciones entre parientes de él que se refieren a este hecho o pertenecer, ¿cierto?, a una banda criminal. Y lo más relevante es que en el vehículo en que se encontró, ¿cierto?, una huella de Patricio Fuentes Zamorano, también se encontró una huella dactilar de él. Me dio rabia, yo escuché que él dijo, no, es que escuchamos una llamada telefónica que él le dice que se salga de un audio de WhatsApp. Claro, un audio de WhatsApp o telefónico, da lo mismo, porque yo siempre lo aconsejaba, como todo papá. Porque se pueden perder, los jóvenes ahora se pueden perder. 9 de los 10 imputados quedaron en prisión preventiva, solo uno no tenía antecedentes, para una investigación que se amplió a 120 días, para corroborar que aquí hubo una asociación ilícita, robo con homicidio, receptación y porte de armas, entre otros cargos, por un asalto que ocurrió en la losa del aeropuerto de Santiago. Algunos de los imputados arriesgan hasta cadena perpetua. Y cambiamos de tema para contarles que esta semana conocimos los datos de la encuesta CACEN que daban cuenta de una importante disminución de la pobreza en nuestro país y de cómo esta volvió a su senda de contracción. Sobre estos datos comenzaron las reuniones interministeriales para así delinear las políticas públicas que puedan consolidar estos resultados. María Luisa Carrión con el informe. Hola ministro, hola. ¿Cómo está? 7 ministros de Estado y 5 subsecretarios, todos en la misma mesa y con un mismo objetivo, analizar y poner manos a la obra tras conocer los resultados de la encuesta CACEN, que trajo cifras históricas. La pobreza por ingreso y la multidimensional volvieron a la senda decreciente que caracterizaba a nuestro país antes de la pandemia. Hoy día lo que pudimos ver a la luz de los resultados es también dónde poder hacer los mayores énfasis, cuáles son las poblaciones objetivo con mayores carencias y también cuáles son los territorios que tienen mayores carencias para así focalizar los esfuerzos que tienen los ministerios en planes de trabajo concretos que nos permitan tener una mejora en las cifras de pobreza de hogares y también en pobreza en términos multidimensionales. Y para eso ha sido la subsecretaria de Evaluación Social la que ha tenido la misión de comunicarse con las demás carteras. Por lo pronto se sabe que esta mesa se volvería a reunir en agosto de cara a otra importante discusión que sería clave para dar forma a los planes que se propondrá el Ejecutivo. Es importante que de cara a la próxima discusión presupuestaria que se inicia en septiembre en el Congreso Nacional, las distintas carteras puedan priorizar esas políticas. Entonces estábamos en el fondo coordinando y poniéndonos de acuerdo cómo vamos a hacer esa jerarquización en la próxima discusión. Hay algunas luces de cómo podría venir esta jerarquización. Si vemos los resultados de la CACEN, son las dimensiones de trabajo y seguridad social, vivienda y entorno y educación las que tuvieron las mayores incidencias. Partamos entonces por el trabajo. Todos han coincidido en que fueron los subsidios los que impulsaron a la baja las cifras de pobreza. Por eso el Ejecutivo tiene una postura clara. Que se nos ha pedido trabajar encarecidamente es avanzar justamente en medidas que permitan, por ejemplo, ya tener una estructura de subsidios más permanentes y no solamente que dependan de la contingencia como ocurrió durante la pandemia. Por otro lado, también creemos que el alza de salario mínimo a 500.000 pesos en el año 2024 va a tener también un efecto importante en la reducción de la pobreza. La única forma de que las reducciones de pobreza sean sostenibles y de mejorar la calidad de vida de las personas es a través de sus ingresos autónomos, o sea, que ellos sean capaces de tener un ingreso que les permita tener una calidad de vida decente, ¿cierto? Estar por sobre la línea de la pobreza. Entonces, para eso necesitamos políticas que tengan que ver con mejorar la calidad de los empleos.
Sobre lo mismo, el gobierno insiste en la necesidad de una reforma de pensiones y en el aumento de la pensión garantizada universal. Vamos ahora a la educación, que tuvo una contribución de más de un 21% a la pobreza multidimensional, casi 2 puntos menos que en 2017. Hemos tenido el camino correcto, hemos diseñado el camino correcto, la revinculación, el plan de reactivación educativa, los informes de asistencia, cada una de las informaciones que nos entrega esta encuesta con mejores resultados en escolaridad, asistencia y también rezago escolar nos indican que la decisión fue correcta, ¿no? Y que el plan de reactivación está en esta misma línea. Yo creo que hay un tema de productividad y la calidad de la educación y eso se ve un poco porque los ingresos del trabajo del primer y segundo quintil, que es el 20% más pobre del país, si bien se recuperan, todavía no alcanzamos los niveles de ingresos que teníamos al año 2017. Entonces ahí hay un tema de productividad que es muy importante para la población de escasos recursos. Y eso, la productividad, un buen componente es la educación, la calidad de la educación. La brecha de género y la forma en cómo se supera sigue siendo una tarea pendiente. De hecho, los hogares que tienen como jefa de hogar a una mujer son más pobres que los encabezados por un hombre. Por eso acá, entre otros puntos, se busca levantar iniciativas a la cuna para Chile, pero para eso el gobierno requiere que el pacto fiscal vea la luz. Encuesta CACEN que todos aplauden, pero no por eso no significa que aún hayan importantes desafíos por delante. Martín Pradenas fue sentenciado a 17 años de cárcel por su responsabilidad en 7 delitos de carácter sexual, luego de un segundo juicio oral en su contra tras ser anulado el proceso anterior. Para profundizar en la resolución que tomó la justicia, tomamos contacto con Alejandro Barra, padre de Antonia, a quien le agradecemos, por supuesto, en un día muy especial, me imagino, para usted, Alejandro, para su familia también, el conversar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Quiero partir preguntándole por los sentimientos que le quedan a ustedes como familia, a usted como padre, luego de esta larga lucha en búsqueda de justicia. Fueron 2 juicios, uno que se repitió. Cuéntenos, por favor, cuáles son los sentimientos de este día. Bueno, cansancio, fueron 4 años prácticamente de estar preocupado que esto funcione y ya el final, hoy día en realidad fue un alivio terminar esto. El tema de los años era una variable que nosotros no manejamos. Lo que sí podíamos manejar eran las pruebas. Por lo tanto, en eso nos presentamos y le entregamos al tribunal lo que para nosotros decía que los delitos sí habían sucedido, como lo dijo mi hija. Por lo tanto, hicimos ese trabajo. El tema de los años es algo que nosotros tenemos que regular y mejorar en nuestra legislación. Hay artículos que hay que mejorar y también estoy empeñado en hacerlo para que no vuelva a otra familia a pasar por esto y tener la sensación de que los años no son lo suficientes, ¿ya? Sí. Seguimos trabajando. Esto no ha terminado para mí. Pero estoy más tranquilo y más relajado con lo que hoy día terminamos. Alejandro, bueno, usted también lo decía, la condena es menor a la del primer juicio. ¿Cuál es su opinión acerca del rol de la justicia en este caso, en este segundo juicio, en el caso no solo de su hija, sino que también en los otros 6 de carácter sexual que se acreditaron? Bueno, esto para mí, no soy abogado, para mí una víctima, un padre, esto significa de que algo pasa en nuestra ley, algo pasa que jueces distintos tienen una forma de llegar a una condena a años en forma distinta en realidad. Y entonces lo que yo propongo es que no se deje el espacio para que un juez piense o decida de alguna forma, que tienen que decidir en base a lo que los artículos de la ley dicen. ¿Ya? Y eso es lo que creo que hay que modificar y no vamos a tener estas diferencias entre un tribunal y otro, no solamente en las condenas, sino que también en los procesos que llevan las víctimas de delitos sexuales. No es posible que jueces dejen en prisión preventiva a algunos imputados y otros jueces en la Corte de Apelación lo dejan libre. Entonces hay una diferencia de criterio que debemos mejorar
y avanzar. Digo yo, no soy un crítico del sistema, sino que yo apelo más a que debemos ir evolucionando, ir creciendo, desarrollándonos también, ¿cierto?, como en nuestra legislación para el bien de nuestras víctimas, nuestras mujeres. Yo lo escuchaba el día de hoy que hablando precisamente del número de años precisamente que podrían haber sido 20, 40, 100, obviamente es un número, es importante, pero nada va a devolver, por supuesto, la vida de su hija ni las personas que fueron afectadas por Martín Pradena. ¿Usted considera que esta particularmente es una condena ejemplificadora para la magnitud de los casos? Bueno, como te digo, nos hubiese gustado que los 41 años que pedía la Fiscalía se hubiesen completado. Pero es los artículos de ley que en relación a cómo se calcula los años en los condenados, es lo que los limita a los jueces. Eso es lo que tenemos que mejorar, por lo tanto, esto es algo que ya se sabía, ya habíamos logrado 20 años, ¿cierto? Y no era suficiente, pero no es que a un juez se le ocurra dar 20 y de repente pudiese dar 41. Insisto, son los artículos legales que definen y regulan esto, es lo que limita que los jueces den las condenas que uno quisiera. Por eso es tan importante lo que tenemos en el Congreso, ¿cierto?, que evita que se acumulen los delitos, ¿cierto?, para beneficiar a un imputado de delitos sexuales. Hemos puesto en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, para que se vote y mejore este artículo. En el fondo, que los que cometan delitos sexuales no pueden ser beneficiados, ¿cierto?, como son aquellos que cometen robos de bienes materiales y que a las personas, a las mujeres se les considere algo similar. Las mujeres son seres humanos, y cuando atacan a un ser humano, específicamente, ¿cierto?, a este delito tan aberrante, es que deben tener, ¿cierto?, una condena ejemplificadora. En este caso no sucedió, pero avanzamos y espero yo que en el futuro se pueda condenar y sumar los delitos que las víctimas merecen. Sí, usted dice que es necesario un cambio en la legislación, que por supuesto tiene falencias, quizás en la forma de aplicación de la ley a la hora de pensar en la búsqueda de justicia en las víctimas. ¿Hay ánimo, cree usted, en el Congreso? ¿Se dan cuenta, se puede medir finalmente esta magnitud, la urgencia de lo necesario que es hacer estos cambios legales en esta legislación? Bueno, yo creo que no, porque es el caso de Antonia o de Alejandro Barra o el equipo de abogados, ¿cierto?, se va a modificar un cambio. Esto debió haber sido mucho antes, ¿ya? Alguien se tiene que preocupar cómo evoluciona nuestra sociedad y con qué problemas nos vamos a encontrar en el futuro para que podamos, ¿cierto?, dar condenas que dejen con tranquilidad a las víctimas. Eso no sucede. Solamente las víctimas en este último año he visto que son las que promueven ciertos artículos de ley. No soy partidario de eso, pero a pesar de que no lo comparto, me veo en la obligación, por la experiencia que tuvimos en nuestro caso, de manifestarle, ¿cierto?, a los diputados. Ya lo hicimos con el proyecto para erradicar la violencia a la mujer, que fue promulgado el año pasado, y ahora vamos con 2 artículos más que tienen que ver con esto, el 351, ¿cierto?, y el de la irreprochable conducta anterior, que también son beneficios para los condenados en delitos sexuales, y con estas mejoras Martín Pradena hubiese tenido los 41 años que pedía la Fiscalía. Hay que prepararnos como sociedad, hay que prepararnos como en el Congreso para que puedan permitir que esto suceda, y realmente la gente nos va a aplaudir. La gente está cansada de tanta discusión en el Congreso y que no nos beneficia en nada, sino que beneficia políticamente a los distintos partidos. Nosotros le pedimos al Congreso, que ya está, el señor Jorge Alessandri se comprometió la próxima semana a poner en tabla esto. También le he encargado a la diputada Mercedes Bulnes que se preocupe del otro artículo. Por lo tanto, esa es la forma, ¿ya? Es la forma en que vamos a ir cambiando y regulando, ¿cierto?, en beneficio de las víctimas y no de los condenados.
¿Cuál es su opinión acerca del rol que han cumplido desde el Estado, desde el Ejecutivo? Usted decía, son 4 años, son 2 administraciones distintas, el rol del Ministerio de la Mujer, en este caso en particular, las políticas que han tratado de impulsar para avanzar en esto. Hemos visto a una ministra Orellana también siempre hablando de este caso, condenando no solo este, sino que todos los casos de agresión sexual en nuestro país. ¿Cómo ve el rol que ha tenido el Estado? Mira, he participado en el rol de 2 gobiernos, ¿ya? Iniciamos toda esta lamentable tragedia con el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? Quien también se preocupó y le dio urgencia al proyecto de ley que estábamos promulgando. Pero en las campañas me preocupó mucho que algunos candidatos a la presidencia promovían eliminar el Ministerio de la Mujer. Eso me pareció bastante delicado, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú me preguntas si este ministerio ha hecho y cómo lo veo, yo le saco un 7 a la señora Antonia Orellana, porque desde el primer minuto y que asume ha estado en contacto con nosotros y ha estado preocupado y ha estado preocupada de esto, y no solamente del caso, que es lo relevante. Nos llega una persona política a acercarse a una familia para aprovechar el oportunismo de la tragedia. Ha sido una ministra que no solamente está en este caso, y en todos los casos, ¿ya? Ha velado por mantener, ¿cierto?, esta postura de mejorar nuestra forma de ver este tipo de delitos, imponer también, ¿cierto?, la perspectiva de género, y es porque hay experiencia, ¿ya? Esto hay que aplaudir porque afortunadamente ahí tenemos una mujer que tuvo experiencia antes en este tipo de problemática social, ¿ya? Por lo tanto, creo que está funcionando, ¿ya? El problema es cuando ponemos a ministros, a gente que no tiene pero ninguna competencia de acuerdo a su cartera, y claro que tenemos problemas y no avanzamos. Yo valoro lo que ha hecho la señora Antonia Orellana. Alejandro, su familia sin ningún tipo de duda asumió un costo emocional tremendo. Usted lo decía, son 4 años, tuvieron que pasar por 2 juicios finalmente para llegar a la condena que se ratifica el día de hoy de 17 años contra Martín Pradenas. Me imagino que durante estos 4 años ha escuchado múltiples casos también de otras familias que han tenido, que han sufrido violencia sexual. ¿Qué espera? ¿Qué puede quedar? ¿Qué puede marcar? ¿Qué precedente marca finalmente lo del día de hoy para el resto que está esperando también que se hagan justicia en sus casos? Hay 2 líneas. La primera es preocuparnos de mejorar el camino, siempre digo yo, a futuras víctimas. Ojalá que cada día sean menos, para que los jueces no duden en aplicar la ley, sencillo. Y 2, me preocupa mucho el que este caso, ya que podemos decir que hubo perspectiva de género, podemos decir que se nos escuchó, podemos decir tantas cosas positivas, pero este es el caso donde hubo un profesionalismo, hubo abogados competentes, hubo una estrategia de lograr justicia. Y yo me pregunto, y he escuchado, tú lo dijiste, ¿cierto? Hay más casos, y siguen habiendo casos de abuso y violación a nivel nacional. Y lamentablemente me toca escuchar a las víctimas, ¿ya? Y no tiene nada que ver con lo que sucedió en nuestro caso. Si bien es cierto, nuestro caso no es el minuto para referirme, pero tuvo muchas dificultades, pero no se imaginan las dificultades. Pero había gente muy preparada, muy capacitada para sortear esa estrategia de la defensa. Pero no todas las víctimas tienen esta posibilidad. Eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa, ¿cierto? Y con la ansiedad de que el cambio sea inmediato, ¿ya? Y la verdad es que me tranquiliza también el que las cosas buenas no suceden de la noche a la mañana. Las tragedias suceden de la noche a la mañana. Pero las cosas buenas, en esto que estamos, la gente de bien, la gente que quiere mejorar nuestra sociedad, lamentablemente va a tener que esperar porque hay que educar a mucha gente. A mucha gente. ¿Usted cree que la perspectiva de género en un momento estuvo en el debate puede afectar la imparcialidad de los jueces? Por supuesto, pero insisto, es falta de conocimiento. Un juez no puede decir, y esto pasó en nuestro caso, un juez no puede decir que lo que encontramos en la cárcel, en la celda de Pradenas, los abusos, videos,
compra de pornografía, no tiene nada que ver con el delito que se cometió el 18, porque eso fue antes. El juez tiene que aprender, y por eso te digo que hay un tema de aprendizaje acá, que si bien es cierto, el Ministerio Público envía cuadernillos a la Corte Suprema, envía cuadernillos para que los fiscales y los jueces resuelvan con perspectiva de género, pero ya estando ya más de 2 años con el tema de perspectiva de género, un juez dice que eso no es importante y no lo considera como prueba, que nosotros lo solicitamos, para el juicio oral. Y no pudimos presentarlo. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que ese juez, ¿ya?, no tiene, no ha leído las instrucciones de la Corte Suprema y no han aprendido. Entonces, yo le doy el beneficio del error y espero que el juez Cox nunca más no considere el contexto en un caso de delito sexual. Esto no es robar autos, señor Cox. Este es un delito sexual, es una aberración a nuestra sociedad y debe considerar, como dice la ley, hace más de 25 años, que debe considerarse el contexto de los delitos. Y esto, que el señor en la cárcel termina encontrándose pendrive con pornografía, droga y ¿cómo se llama?, y compra de pornografía en el extranjero, eso sí es pertinente en nuestro caso. Así que, por lo tanto, ha sido un tema de aprendizaje. Yo, si bien es cierto, me molesta lo que hizo el juez Cox, pero le voy a dar el beneficio de que mejore su perspectiva o su aprendizaje respecto a este tipo de delitos. Y así, hay muchos otros casos, hay muchas otras experiencias que nos tocó pasar en todo este trayecto. Pero soy positivo y creo que lo que hemos hecho ha sido beneficioso, va a apoyar, va a servir para que muchas víctimas y jueces y abogados consideren esta resolución, y falta que cambiemos esos 2 artículos legales y estos condenados nunca más van a tener el beneficio que hoy día tuvo el condenado Pradena para estar menos años de los que realmente se merecía en la cárcel. Alejandro, a fines del año pasado se publicó la ley Antonia. Nosotros lo vimos en el Palacio de la Moneda, en lo que fue la ceremonia de promulgación de esta ley, en un momento muy emotivo también, una ceremonia que se dio en el Patio de los Cañones en el Palacio de la Moneda. ¿Qué información tiene acerca del funcionamiento de esta ley? Bueno, afortunadamente nos tocó ser beneficiados, no digo a mí, ¿cierto? Mi hija no está, lamentablemente, pero benefició a las otras 5 víctimas, porque no se puede nombrar en juicio, no se puede maltratar en juicio, los abogados en la interrogación no pueden reprocharle nada, deben hacer su trabajo con respeto que merece la mujer, sobre todo una víctima. Eso dice en la ley, ¿cómo se llama?, que protege a las mujeres de la violencia y que se promulgó. Entonces, por lo tanto, en este caso, Antonia, afortunadamente pudimos ocupar un artículo de los tantos que hay ahí, ¿cierto? Y creo que sí, que se están impartiendo, hay interés, ¿cierto?, de ir aplicando esta ley y espero, ¿cierto?, insisto, que la mejoremos. Es tarea de todos. Todos tenemos que aportar para que esto vaya cambiando y no tengamos... Que al final lo que uno persigue es que no existan más femicidios, no existan más víctimas que se sientan con traumas estrés postraumático que la llevan a este tipo de... Entonces las víctimas hoy día afortunadamente tienen esa esperanza de, antes de caer en un estrés, que alguien la escuche y le crea, y eso es lo que tratamos de hacer, creerle a las víctimas, y creo que vamos en buen camino. Alejandro, para terminar y respetando, por supuesto, si es que usted quiere contestar lo siguiente, luego de esta condena ratificada para Martín Pradenas, si usted tuviese la oportunidad de decirle algo a Martín Pradenas, ¿qué mensaje le podría dar en un día como hoy? Yo le podría haber dicho a Martín Pradenas y a su familia que cuando uno actúa con la verdad y cuando uno es empático, cuando uno se da cuenta del daño que provocó, el perdón es una palabra mágica. El pedir disculpas, ¿cierto?, es impresionante. Nunca vimos de la parte de la familia y del imputado un sesgo de arrepentimiento hasta el final, ¿ya? Hasta el final dijo que era inocente. Por lo tanto, creo que lo único que le puedo decir al señor Martín Pradenas es que, señor Martín Pradenas, en estos 2 juicios orales nadie le creyó. La verdad fue lo que primó y la verdad es la que lo tiene condenado por 17 años.
Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con nosotros acá en CNN Prime, en un día, me imagino, muy especial para la familia. Se cierra al menos una parte, un ciclo que es el de la búsqueda de la justicia en los tribunales, pero por supuesto vayan nuestros saludos para ustedes luego de estos largos años en la búsqueda de que se haga justicia, así que le agradecemos, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros el día de hoy. A ustedes por mediatizar esto. Esto, en el fondo, lo que uno logra es que la gente escuche y aprenda. El aprendizaje nos va a llevar, ¿cierto?, al desarrollo. El aprendizaje nos va a llevar a que nadie nos pase a llevar. Aprendan y ¿cómo se llama? Y nunca flaqueen ante una desgracia. Siempre hay que luchar hasta el final, como lo hemos hecho nuestra familia. Muchas gracias a ustedes, los periodistas. Buenas noches, Alejandro. Ya vamos a cambiar de tema para contarles la siguiente noticia. Andrea Gutiérrez, ahora ex subsecretaria de las Culturas, presentó su renuncia a esta subsecretaría y, de acuerdo a un comunicado emanado desde la Presidencia de la República, su salida será efectiva a partir del lunes 31 de julio. Además, el presidente Gabriel Boric ordenó abrir un sumario administrativo en su contra luego de revelarse su presunta implicancia en una arista del caso Convenios. Según las indagatorias, el Ministerio de las Culturas suscribió 2 convenios por más de 200 millones de pesos con la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile durante el año 2022. En dicho periodo, la representante legal de la organización era pareja de Pablo Casals, su jefe de gabinete, al momento de las firmas. Desde la oposición solicitaron a la Fiscalía una investigación por presunto tráfico de influencias. Particularmente la renuncia, eso sí, de la subsecretaria de las Culturas, algo que reporteamos durante los últimos minutos, una vez que salió inmediatamente este comunicado, tiene que ver con su rol anterior como directora de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago. Luego de ese cargo, ella asume como subsecretaria de Culturas y el efecto, el acto administrativo de traspaso de recursos en 2 proyectos concretos. Uno de ellos tiene que ver con haber asignado 45 millones de pesos para una exposición de artistas en la Plaza de Armas y un segundo por 250 millones de pesos por el reemplazo de la cubierta de tela del domo de la Plaza de las Culturas, ambas en la comuna de Santiago. Ella legalmente debería haberse inhabilitado por 2 años para haber participado de la asignación de estos recursos. La información que nosotros tenemos es que la subsecretaria, ex subsecretaria Andrea Gutiérrez, el día de hoy se dio cuenta de esto, que ella que había cometido esta falta. Se le comunica esto a la Presidencia de la República y es por eso finalmente que se le termina saliendo de su cargo, presentando su renuncia y además pidiendo que se investigue. Los recursos, eso sí, según la información que nosotros tenemos, están bien ejecutados, pero en el acto administrativo, ella, al no haberse inhabilitado, cae en esta falta que finalmente hace que termine renunciando a la subsecretaría de las Culturas. Información que es muy reciente, fue un comunicado que salió pasada las 8 de la noche por parte de Presidencia de la República. Fue la misma subsecretaria, nos dicen, quien alertó acerca de su falta al no haberse inhabilitado por su rol anterior. Tenía que haber pasado 2 años para ella poder haber participado de esta asignación de recursos. Eso no pasó, se da cuenta de esta falta y es por eso que termina renunciando entonces a su cargo de subsecretaria de las Culturas, que, como estaría en este comunicado, será efectivo el próximo lunes 31 de julio. El INE informó que el desempleo entre abril y junio fue de 8,5%, la misma cifra que el último reporte, pero un alza con respecto a un año atrás. ¿Qué dicen estos datos del momento del mercado laboral y cómo recibieron estas cifras en el gobierno? Nos lo cuenta Orlando Silva. 197.000 nuevos puestos creados en un año, pero una fuerza de trabajo que también aumentó en los últimos 12 meses. Como resultado, la tasa de desempleo entre abril y junio siguió aumentando en términos anuales desde 7,8% en 2022 a 8,5% ahora, según el INE. Esto porque quienes se incorporaron al mundo laboral fueron más que quienes encontraron trabajo. Hay personas que están todavía volviendo en la inactividad hacia la fuerza de trabajo, están tensionando de alguna forma el mercado del trabajo, pero la ocupación no alcanza a
integrar a todas las personas que están volviendo a la fuerza de trabajo. Y si eso uno lo transforma en número, todavía resta porque aproximadamente un número por sobre 290.000 personas vuelvan al mercado del trabajo desde la inactividad para recuperar los niveles de participación que teníamos prepandemia. De los casi 200.000 nuevos empleos, se destaca que 137.000 fueron formales y 59.000 informales. Nuevamente, el que más contribuyó a este número fue el sector público. Del otro lado, en la construcción se destruyeron 15.000 puestos, mientras que el comercio retrocedió gran parte de lo que había avanzado en el trimestre anterior. Por eso, desde el gobierno pone sus esperanzas en que a medida que la economía despegue, también lo haga el empleo. Las cifras que ha entregado el INE, si bien dan cuenta de un alza respecto a los últimos 12 meses, vemos como positivo que en los últimos 2 trimestres el desempleo ha ido bajando en nuestro país. Y esperamos que este impacto acotado que ha habido en el desempleo vaya revirtiéndose en los próximos meses, toda vez que la economía también se va recuperando. Pero no todos son tan entusiastas con estas expectativas. La CEPAL destacó a Chile como el tercer país de América Latina más rezagado en volver a los niveles de empleo previos a la pandemia, algo en que concuerdan especialistas locales. Cuando la gente, las autoridades, analistas dicen, bueno, mira, cuando comparamos el empleo de este mes con el de 12 meses atrás, vemos que hubo un aumento de casi 200.000 empleos, 150.000 empleos. La verdad es que eso no es así, no es una creación de empleo. Lo que estamos haciendo es una recuperación. Vamos a hablar recién de creación, ¿cuándo? Cuando cubramos el déficit que nos falta. ¿Cuántos trabajadores deben volver al mercado laboral para retornar a los niveles de hace 3 años atrás? Ese déficit que tenemos de 400.000 empleos, ¿y dónde están los temas hoy día? Yo creo que están en los jóvenes y en las personas mayores. En el caso de los jóvenes, a mí me preocupa más porque hay gente que no tiene las calificaciones necesarias, menos aún en el contexto actual donde sabemos que las tecnologías están empezando a irrumpir más fuertemente en lo que pensábamos ahora. Desde el gobierno señalaron que están trabajando en diversas iniciativas para impulsar el mercado laboral, como subsidios al empleo de carácter permanente y que no dependan de la contingencia, como fue el IFE laboral durante la pandemia. El alza de la identificación con el Partido Republicano que mostró la última encuesta CEP no dejó indiferente a nadie en el mundo político, mucho menos en el Palacio de la Moneda, donde mostraron preocupación por las cifras que logró esta colectividad. De hecho, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, planteó que las ultraderechas tienden a tener menos valorización de las instituciones democráticas. Las reacciones las vemos en el informe de Macarena Román. Celebración de los republicanos la noche del 7 de mayo. En esa ocasión ganaron las elecciones y se quedaron con 23 escaños del Consejo Constitucional. Un respaldo que dicen en el partido se extiende. Al analizar los resultados de la encuesta CEP, los republicanos generan identificación del 10% de los encuestados, cifra que los deja lejos de cualquier otra colectividad. Tenemos una sintonía o estamos bastante bien encaminados, digamos, a entender bien cuáles son las prioridades de la gente. En parte y en gran medida todo lo que se ve reflejado ahí como mayoritariamente apoyado por los chilenos es lo que nosotros hemos estado empujando. Una mirada distinta tienen en La Moneda. La vocera de gobierno Camila Vallejo expresó la preocupación que genera el alza de simpatía que han alcanzado los republicanos. Y que obviamente preocupa, ¿no? Porque las ultraderechas tienden a tener menos valoración, por ejemplo, por las instituciones democráticas, ¿cierto? Tienden a tener fijaciones más con los modelos más autoritarios. Percepción que dicen en el partido es errónea. Nosotros creemos en el respeto a la ley, creemos que somos una nación de leyes y además creemos en la fortaleza institucional. Pero no es la única preocupación de la ministra Vallejo. También hay otro tema que la vocera ligó al pensamiento de los republicanos. Liderazgo y representación política que justifiquen una ruptura democrática, o sea, que justifiquen un golpe y un quiebre a las instituciones democráticas y la consecuente violación a los derechos humanos, nos parece que es preocupante, por lo menos. Más allá de que las palabras de la vocera nos representan a nosotros, sus palabras
la representan a ella. Diferencias políticas que la ciudadanía no considera entre los temas de mayor preocupación, como si lo es, por ejemplo, seguridad. De hecho, el 50% de los encuestados está dispuesto a restringir las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia. El fondo es que las personas no es que se hayan hecho de derecha, sino que están buscando soluciones en aquellos partidos que hablan de los temas que a ellos les importan. Y los líderes del Partido Republicano estarán dispuestos a ceder libertades por mayor seguridad. No, lo que nosotros estamos de acuerdo es en que la gente viva más segura. Lo que tenemos que ver de la encuesta CEP es que la gente vive tan en el terror que está dispuesta a que le quiten libertades. Pasa, digamos, por fortalecer las herramientas que tienen las policías, por generar, digamos, mecanismos de persecución y sanción penal afines a el crimen organizado o a las nuevas fórmulas de delincuencia que hoy día se están conociendo. ¿Pero restringir libertades? Ya lo dije. Pero no solo el partido tiene buenas cifras, su fundador y líder José Antonio Kast obtuvo una evaluación positiva que lo hace estar en el 5º lugar de las menciones con 38%, lo que le ayudaría a construir una eventual nueva candidatura presidencial. Y en materia presidencial, yo creo que, bueno, ellos tienen un candidato seguro, creo que tiene una alta probabilidad de pasar a segunda vuelta. Así está el análisis político respecto a los republicanos. Sin embargo, las elecciones presidenciales son recién en el 2025 y aunque parezca un mensaje repetitivo, todo puede cambiar. La Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta rechazó el recurso interpuesto por la Fundación Democracia Viva que buscaba evitar la devolución total de los fondos por el denominado caso convenios. En tanto, el ministro Carlos Montes sostuvo que fue un error no exigir boletas de garantía a las fundaciones que recibieron dineros del Estado. Francisca Cárdenas con los detalles. Democracia Viva continúa bajo todas las miradas, ahora con un nuevo capítulo escrito. La Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta rechazó el recurso de reposición presentado por la Fundación, donde buscaban no devolver la totalidad de los fondos recibidos. Nosotros esperábamos que así fuese. El rechazado ahora pasó al nivel superior, que es la Subsecretaría de la Vivienda, que tiene que pronunciarse y posteriormente, en el caso que se repita lo que ahora se ha decidido, eso termina en manos del Consejo de Defensa del Estado para asegurar que se restituyan los recursos. En la Seremi aseguran que la organización representada por el ex militante RD Daniel Andrade incurrió en una serie de incumplimientos de los respectivos convenios y que sigue corriendo el plazo de 30 días para que restituyan los 391 millones de pesos al fisco. La justicia, las instituciones puedan funcionar para que todas las irregularidades tengan una primera investigación, que tengan respuestas, que tengan sanciones y que tenga la posibilidad de que la ciudadanía pueda volver a confiar, obviamente, en las instituciones. La Moneda ha tenido que responder además a otros cuestionamientos, como la inacción del Ministerio de Vivienda al no solicitar boletas de garantía para los convenios firmados con la Fundación, un elemento común en todas las transferencias concretadas, algo que el propio ministro Montes reconoció como un error. Hay distintas cosas que son irregulares dentro del sistema. ¿Por qué? Porque se aplicó un sistema que no correspondía. Esto era un mal sistema. Y dentro de este sistema no solo está el problema de las garantías, está también el problema del valor de la obra, la forma de entregarlos, distintas cosas. Todos estos convenios no tienen boletas de garantía, por lo tanto, si es que los contratos no se cumplen, el Estado no tiene ninguna posibilidad de obligar ese cumplimiento. O sea, no puede el Estado funcionar con montos que discrecionalmente una autoridad pueda usar, y esto es porque la ley lo permite. La responsabilidad tiene nombre, tiene apellido, tiene nombre jurídico, que es esta suerte de ONG o de fundación. En la oposición persiste la idea de que además de la parte penal, el gobierno debiera asumir mayores responsabilidades políticas. Pero lo más grave es que tenemos un gobierno inactivo frente a un saqueo del Estado. Un saqueo organizado. No podemos aceptar que un par de inescrupulosos se salga con la suya, y desde ese punto de vista espero que todas las condiciones para que se genere la devolución
se concreten. Otorgamiento de fondos a organismos privados que siguen abriendo nuevas aristas. Ahora es Camila Polisi, ex candidata a alcaldesa de Concepción, quien se encuentra en la mira de la Fiscalía y la Contraloría tras ser vinculada con la compra de lencería y ropa de marca con dineros públicos, con montos entregados por el gobierno regional del Biobío a la Fundación ENTI. En medio de los cuestionamientos, el seremi de gobierno y militante del PR, Eduardo Vivanco, presentó su renuncia. Lamentamos profundamente el que él no haya respetado ciertos cánones como funcionario público. El gobierno le hizo efectiva su responsabilidad política. Dudas que también están presentes en los distintos robos a organismos estatales, donde se han sustraído computadores y otros objetos. Casos que también han abierto críticas políticas duras que el gobierno nuevamente salió a responder. Tomamos las medidas de seguridad que se hicieron públicas. Se ha tomado contacto con el Ministerio Público entregando todos los antecedentes. Se hizo un sumario también administrativo para poder esclarecer si hay responsabilidades administrativas. Indagatorias que siguen en curso y que podrían tener incluso a ministros citados por la Fiscalía. Aristas de un caso que, pese a los esfuerzos del gobierno, sigue generando controversia. El Banco Central comenzó el recorte de la tasa de interés y este viernes el ente rector comunicó que se bajó en 100 puntos base la tasa de política monetaria luego de un largo periodo de alzas que tuvo como fin principal el control de la inflación. Nuestro editor de economía, Nicolás Paut, nos explica los detalles de esta decisión y de la entrevista exclusiva en Agenda Económica con la presidenta de esta entidad, Rosana Acosta. Te saludo, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y aprovecho de decirte que durante la tarde, a través de tu red de Twitter, cuando anunciaste este golpe, fueron muchísimas las personas que me preguntaban qué iba a pasar en Agenda Económica. Bueno, finalmente está esta entrevista exclusiva el mismo día que se anuncia esta baja de la tasa de política monetaria con la presidenta del Banco Central. ¿Cómo estás? Ivo, muy buenas noches. Sí, a mí también me preguntaron bastante. De hecho, desde el gobierno me preguntaban si lo que teníamos era algo respecto al gobierno, respecto al sector privado. Bueno, yo no podía decir nada porque la tasa de interés, la decisión de política monetaria se publicó a las 6 de la tarde y ahí recién pudimos publicar que íbamos a tener esta conversación en exclusiva con Rosana Acosta, la presidenta del ente emisor, y la instancia lo ameritaba. Tú lo mencionabas, 9 meses estuvo la tasa de interés en su máximo histórico, 11,25%. La última vez que el Banco Central bajó la tasa de interés fue marzo de 2020. ¿Qué pasó ahí? El inicio de la pandemia. Estamos hablando de fechas históricas, no solamente para nuestro país, sino que para todo el mundo. De hecho, todo el proceso inflacionario, de una u otra forma, fue derivado de la pandemia. Bueno, como la inflación llegó a 14,1% anual en agosto, bueno, el Banco Central tuvo que actuar acorde y por eso subió la tasa a 11,25% y la mantuvo durante todo este tiempo. A las 6 de la tarde el mercado terminó su ansiedad y salimos todos de la duda. ¿Cuánto iba a bajar la tasa de interés del Banco Central? Porque no era duda de que la bajara o no. Ese iba a ser el camino. La duda era la magnitud. Y estuvo dentro de lo esperado por el mercado. La variedad de opciones era amplia dentro de los analistas. Los menos optimistas pensaban que el Banco Central iba a bajar la tasa de interés 50 puntos base. Los más osados pensaron en 125 puntos base. Las opciones más consultadas o más mencionadas por los expertos era o 75 puntos o 100 puntos base. Esta última fue entonces la decisión del ente emisor, dejarla en 10,25% a partir de hoy. Pero, tal como lo dijo el Banco Central y tal como se ha anticipado, esta no va a ser la única baja en la tasa de interés. Y eso es la primera noticia que nos dio a nosotros en Agenda Económica la presidenta del Banco Central. Porque el ente emisor estima que el proceso de recortes de la tasa de interés va a ser mayor de lo que estimaban en el último informe de política monetaria. En ese informe se esperaba que a fin de año la tasa llegara cerca de 8%, pero no bajo 8%. Bueno, después de esta decisión de bajarla en 100 puntos base, el propio ente emisor, a través de las palabras de Rosana Acosta, señala que ahora están más acorde a lo que estima el mercado. ¿Y qué es lo que estima el mercado? Que la tasa de interés va a estar bajo 8% para diciembre, que es la última reunión de política monetaria. Escuchemos a Rosana Acosta.
El escenario central estaba más o menos alineado entre 75, 50 puntos, pero hemos tenido una reducción de las expectativas que se ha ido ajustando, se está consolidando, por lo tanto, el efecto de las expectativas. Si tú lo miras en términos reales, la tasa no es muy distinta de la que estaba en nuestro corredor, y las condiciones se fueron estructurando y se fueron dando para que pudiésemos hacer este ajuste. Lo que dice el comunicado textual, las encuestas, y las encuestas apuntan en diciembre, según la EEE o la EOF, en torno a 7,75 y 8. En torno a eso, si las condiciones siguen avanzando conforme tenemos nosotros proyectado, y esas son las tendencias y se ratifican en el informe de septiembre, lo que hoy día vemos es que la mayor probabilidad es que se puede ubicar en torno de ese rango. Clarísimo entonces, la tasa de interés llegaría a fin de año en torno a 7,75%. ¿Y por qué puede hacer esto el Banco Central? Porque la inflación ha estado siendo controlada. En agosto del año pasado estuvo en 14,1% anual, ahora está en 7,6%, prácticamente la mitad. La inflación subyacente, que es la inflación más estructural, deja afuera elementos volátiles como alimentos y energías, también está bajando bastante. De hecho, en el IPC de junio fue 0%. ¿Qué es lo que dijo también Rosana Costa? Que esa batalla contra la inflación, si bien no está ganada, está mucho mejor encaminada. De hecho, en el último IPOM, el Banco Central proyectó que la inflación acumulada durante todo este año sería 4,2%. También nos acaba de decir ahora en el programa que puede ser menor a esa cifra. Escuchemos a la líder del Entemisol. La inflación hoy día está en 7,1%. La inflación subyacente, 7,6%, la inflación subyacente está en 9,1%. Por lo tanto, estamos muy claros que la inflación está acá y está presente. Hay que seguir trabajando con la inflación, pero podemos bajar la dosis que se requiere de contracción monetaria. Después de este resultado, yo me atrevería a decir que a diciembre muy probablemente está algo debajo del 4,2, en torno al 4, por ahí va a ser algo más. Lo que hemos visto es que el último registro nos permite observar que se aceleró ese proceso, se anticipó esa rebaja de la inflación, convergiendo o llegando a diciembre en torno al 4%, por ejemplo. Dos noticias entonces muy importantes. Tasa de interés en 7,75% para fin de año y la inflación durante 2023 bajo 4%. Dos novedades entonces que nos informó hoy el Banco Central y que lo explicó en exclusiva en Agenda Económica. También, por supuesto, hablamos de crecimiento, porque si bien la labor principal del Banco Central es la estabilidad de los precios y el control de la inflación, por supuesto que bajar la tasa de interés tiene impacto en la actividad económica. Las estimaciones son que la tasa tiene un rezago de al menos 6 meses o casi un año en tener un efecto concreto en que impulse la actividad. De todas formas, Rosana Costa señaló que todavía falta que haya un ajuste aún en la actividad económica, pero que en los próximos meses ese ajuste puede ser cada vez menor y tengamos mejores cifras de crecimiento. La trayectoria que está considerada hacia adelante es perfectamente consistente con las proyecciones que nosotros hicimos en el informe anterior, que establecen los rangos de crecimiento que allí están señalados. Un rango de crecimiento para este año se mantiene la proyección dentro de lo que dijimos, menos 0,5 y más 0,25. Para el próximo año también se mantienen las proyecciones. Todavía nos falta ajuste, todavía vamos a ver algunos meses en que vamos a ver alguna tasa desestacionalizada ajustándose a la baja. Hacia fines de año vamos a empezar a ver niveles de crecimiento mes a mes, y eso es lo que está considerado y consistente con lo que se está haciendo. Nico, bueno, son importantísimas las noticias que entrega Rosana Costa. Hablaba sobre todo esto del 4% en inflación de acá a fin de año. Te quería preguntar qué tan cerca, qué tan palpable se ve en el horizonte esta meta del 3% para el próximo año. ¿Se podría acelerar también, dado la información que entregan hoy día desde el Banco Central? El objetivo del Banco Central es que en un horizonte de 2 años la inflación acumule 3% en un año. El hecho de que haya empezado a bajar la tasa de interés muestra de que estamos más cerca. De hecho, en la última encuesta de operadores financieros que
que se publicó el martes, si no me equivoco, se espera que de aquí a 12 meses, es decir, estamos a julio, para julio del próximo año, en estos 12 meses, ya la inflación acumule 3,2%, casi en el objetivo del Banco Central. Bueno, pero también respecto a la actividad económica, algo muy importante para las personas, ¿cómo impacta la baja de la tasa de interés en la vida de nosotros? Lo más inmediato es en los créditos de consumo. ¿Por qué? Porque esas son tasas cortas. Si bien Rosana Acosta no dio una estimación de en cuántos meses se puede notar esto, sin duda va a tener un efecto. En los créditos hipotecarios también, pero eso son tasas largas. Eso demora en que la TPM del Banco Central tenga una importancia en esas tasas. Sí, también dijo que es una buena noticia para el financiamiento de las empresas, por ejemplo, para la inversión. Claro, que ahí entran otros factores a analizarse, pero que de todas maneras es una muy buena noticia. En definitiva, Ivo, el mercado estaba muy atento a la decisión del Banco Central, 100 puntos base, los equipos de inversión, de análisis financieros están reorganizando sus recomendaciones de inversión y algo muy importante, y eso también era lo que nosotros queríamos recalcar, nunca antes el Banco Central había salido a comentar y a explicar la decisión de tasa de interés el mismo día que la comunicó. Lo hicieron hoy porque la instancia en verdad lo ameritaba y por eso es muy importante la exclusiva que nosotros tuvimos en la agenda económica este viernes con la presidenta del Banco Central. Así es. Nicolás Paut, antes de que te vayas y aprovechando que estás ahí, por supuesto, te quería preguntar para ver si es que podemos hacer un pequeño adelanto de lo que viene en materia económica la próxima semana. Tenemos lo del pacto fiscal, lo del royalty también. ¿Qué tan posible es que se presente finalmente la próxima semana, el día lunes? Se especula que se pueda presentar la propuesta del Ejecutivo. ¿Qué información tienes? Dar un pequeño adelanto de lo que se viene la próxima semana en materia económica. A ver, sí, se presenta el pacto fiscal el lunes. No va a ser con todos los detalles, se presentará de manera general. Van a ser varios proyectos distintos, no va a ser una sola reforma tributaria o pacto fiscal, sino que van a ser distintos. Y lo que a mí me han anticipado de manera extraoficial es que se puede subir el impuesto de segunda categoría, que es lo que pagan las personas, el impuesto a la renta, en los tramos mayores. Y eventualmente, digo eventual, también se podría bajar los tramos exentos. Actualmente en nuestro país, todos los que ganan o generan ingresos en torno a 800.000 pesos al mes, hasta ese nivel no pagan impuestos. En Chile, 1 de cada 4 personas solamente paga el impuesto. Entonces, las personas, 3 de cada 4 están hasta ese nivel, 800.000 pesos. Eventualmente, ese nivel exento podría ser más bajo. No sé hasta dónde. ¿Y qué es lo que permite eso? Permite que aumente la recaudación fiscal porque hay menos personas exentas de pagar el impuesto a la renta. Eso de manera extraoficial, Ivo, por supuesto los detalles los vamos a conocer el lunes. Eso es concreto, que va a ser el lunes de todas formas. Nicolás Paut, muchísimas gracias por este contacto y por supuesto todos los detalles de lo que va a ser las actividades relacionadas con la economía los puedes seguir en Agenda Económica AM y también por supuesto en horario estelar a las 8 de la noche. Que estés muy bien, Nicolás. Buenas noches, Ivo, buen fin de semana. Nosotros vamos a continuar con las informaciones para contarles que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, insiste en su inocencia y acusó además una campaña en su contra por los rumores y publicaciones que dan cuenta de una eventual formalización que podría realizar la Fiscalía Centro Norte por los delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos. Los detalles en el informe de Belén Saldías. Coincidencia o no, pero ese es el nombre de la calle donde está ubicada la Corporación Cultural de Recoleta, lugar que escogió el alcalde Daniel Jadwe para referirse a la eventual formalización de la Fiscalía en su contra, que en primera instancia habría estado fijada para fines de julio. Sin embargo, habrían surgido nuevos antecedentes que obligaron a posponerla. Al delito inicial de cohecho se sumaría fraude al fisco y lavado de activos, según informó la tercera. La fiscal que lleva esta acusación, como las decenas de acusaciones que me han hecho, lo que a mi parecer constituye una persecución política, ha dicho que no tiene contempladas formalizaciones por el momento porque la causa además tiene numerosas diligencias
pendientes. Delitos que nacen luego de que la empresa Best Quality, principal proveedora de las farmacias populares, se autodenunciara por una supuesta donación de insumos médicos que les habría solicitado Jadwe para el municipio y que finalmente terminaron en la sede del PC de la comuna de Recoleta. Entre los nuevos antecedentes que habría tomado en cuenta la Fiscalía se encuentran testimonios de eventuales maniobras para ocultar el origen ilícito de dineros fiscales y el sumario de Contraloría que habría detectado convenios ilegales entre Achifarp y otras instituciones y que el propio jefe comunal pidió su nulidad. Nosotros en todas las investigaciones que tenemos en curso hemos colaborado con todas las instancias pertinentes y no solo puedo darles la tranquilidad de que reitero mi absoluta inocencia, sino que vamos a comprobarla, ¿no?, en cualquier proceso que se venga y estamos abiertos. Confío en la justicia y voy a dejar que las instituciones funcionen. Y es que además este jueves 27 de julio finalizó el plazo de 6 meses en que la indagatoria estaba bajo reserva para todos los intervinientes en esta causa. La Fiscalía Centro Norte solicitó extender este periodo, por lo que aún debe seguir la investigación. Hoy día el Ministerio Público se encuentra recabando información relevante y esperando informes policiales que dicen relación justamente con el fraude al fisco y el lavado de activos. No tenemos duda que una vez que lleguen estos informes, el alcalde Jadwe va a ser imputado, va a tener que rendir cuentas a la justicia y tenemos la convicción que va a ser condenado por distintos delitos. Molestia en la que volvió a insistir el alcalde Jadwe, lo que se sumó al anuncio de querellas contra el medio que dio a conocer los antecedentes de su eventual formalización y todos los responsables por injurias y calumnias, pero también por grave negligencia inexcusable. Lo que hay aquí de fondo es una campaña política contra un proyecto político que se lleva aquí en Recoleta que dice de que vivir mejor es posible. Hay algunos que les molesta, por eso tienen esta campaña que ya la conocemos, la tercera fake. La estrategia del Partido Comunista y de sus militantes cada vez que son acusados de alguna irregularidad o de algún delito es irse en contra del mensajero. Yo lo que le pediría al alcalde Jadwe es que se dedicara mejor a su defensa jurídica en los tribunales, porque no es una ni dos, son al menos 4 causas distintas las que están corriendo en su contra. Por ahora la indagatoria que lleva la Fiscalía Centro Norte sigue adelante. Desde el Consejo de Defensa del Estado, que podrían sumarse como querellantes en este caso, señalaron que por ahora no tienen novedades respecto de esta causa. Lo hablábamos con el padre de Antonia Barra en el segundo juicio oral en su contra. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Martín Pradenas a 17 años de prisión efectiva. Una condena 3 años menor que la otorgada en el primer proceso judicial, en el que, al igual que en este, se le declaró culpable por 2 delitos de violación y 5 de abuso sexual. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Puede ser tu hija, puede ser tu hermana. Y esperamos que se haga justicia. ¡Que pague Pradenas y no mis compañeras! Cada una de las víctimas necesita su condena, digamos, sus años de justicia. Era la esperanza que permaneció intacta por más de 3 años, pero que tras llegado el fin del segundo juicio en contra de Martín Pradenas, dejó más decepción que alivio. El tribunal resuelve y declara que se condena a Martín Nicolás Ignacio Pradenas Dür a la pena única, privativa de libertad de 17 años de presidio mayor en su grado máximo. Es la condena que deberá cumplir desde ahora quien es culpable de 5 delitos de abuso sexual y 2 de violación en contra de 6 mujeres, 3 años menos que los dictados por el tribunal en el primer juicio en su contra. Ninguna cantidad de años va a ser justa para una madre que hemos perdido una hija en estas condiciones, y lo único que quiero decirles, en realidad, pedirle perdón a mi hija por haber nacido en un país donde en realidad los violadores, homicidas, tienen mucho más derechos que una víctima. De acuerdo a todo el daño que ha sido acreditado a lo largo de estos 2 juicios, no hay una pena que pueda mejorar aquellas afectaciones. Sin perjuicio de lo anterior, nos parece que es una pena alta, que se encuadra dentro del rango legal. La Fiscalía pedía más de 40 años de cárcel. Sin embargo, la determinación de la justicia estuvo lejos de ser esa. 17 años a los que se le descontarán a los 13 que Pradenas permaneció en arresto domiciliario y prisión preventiva, por lo que en solo 5 más podrá optar a beneficios carcelarios. Solamente es un remedio
que no nos calma totalmente, y ninguna pena, ni los 40, ni los 100 años que le den al imputado o a un condenado, nos va a calmar la pena, la tremenda pena de haber perdido a nuestra hermosa hija. Y es que pese a que Antonia se quitó la vida en 2019 con tan solo 20 años, su testimonio siempre ha estado presente. Fue su voz la que abrió el camino para que otras víctimas denunciaran lo que Martín Pradenas hizo por al menos 9 años. Lo único que me acuerdo fue haber despertado, estar como más consciente, y estaba arriba mío y le dije, sale, me afecté. No podemos vulnerar a las mujeres. Y ese es el grito de Antonia, que ha sido recogido por la justicia y por la sociedad. Y en eso tenemos que reculturizar para que esto nunca más suceda. Efectivamente, la muerte desgraciada de Antonia generó un espacio seguro para las demás víctimas, para que pudieran efectuar sus denuncias, para que vencieran sus temores y para que concurrieran al tribunal. Condena que cierra un ciclo, pero que no sana las heridas de un proceso judicial que las víctimas de Martín Pradenas tuvieron que enfrentar en 2 ocasiones. En diciembre pasado, la Corte Suprema anuló el primer juicio por la falta de imparcialidad de uno de los jueces del caso. Se han acreditado cada uno de los hechos, y no solamente en esta oportunidad, sino que en 2 oportunidades distintas, y cada vez que se revisó la medida cautelar de prisión preventiva, los cuales se dio establecido en diversos estándares que los hechos sí ocurrieron de la forma que establecieron las víctimas y que el imputado participó como autor directo de cada uno de los hechos. Y es que aunque el juicio tuvo que partir de cero, el resultado fue el mismo que en el proceso anterior. Yo sigo manteniendo que soy inocente. Yo no violé a Antonia y lo que pasó entre nosotros siempre fue consentido. Por más que intentó una y otra vez insistir en su inocencia, las pruebas no mentían en un caso que marcó un precedente en la justicia con perspectiva de género en el país. La perspectiva de género lo que hace es que en casos de violencia sexual como este, que incluso cobraron una vida, como la de Antonia Barra, se demuestre que el culpable es el agresor y no la víctima la que tenga que demostrar que es inocente, que no merecía la agresión que sufrió. Y nosotros tenemos que lograr como sociedad cambiar. Nosotros hemos hecho un trabajo. Yo invito a las familias que siguen que mantengan esta postura. Es la única forma que como sociedad vamos a llegar al desarrollo con una legislación que permita realmente a las víctimas logren verdad y justicia. Segundo juicio en contra de Pradenas que llega a su fin y que será además el último. Y es que con 2 veredictos condenatorios su defensa ya no podrá recurrir a segundas instancias. Proceso que pese a que tuvo que ser repetido, dejó una gran certeza. Martín Pradenas es culpable. Estamos de vuelta en CNN Prime para contarles acerca de un comunicado, una declaración pública de la renunciada subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez, quien en esta declaración parte agradeciendo al presidente de la República, Gabriel Boric, se da cuenta de algunos de los proyectos que se hicieron bajo su cargo, pero reconoce textualmente dice: no obstante, reconozco que cometí un error actuando de buena fe y sin intención maliciosa al firmar 2 convenios en los que tenía la obligación legal de abstenerme. Ambos acuerdos fueron con la Corporación de Desarrollo de Santiago, lugar donde trabajé justo antes de asumir mi cargo. Uno de ellos autorizaba el traspaso de fondos por la adjudicación de un concurso público, mientras que el otro se refería a nuestras facultades para realizar convenios de colaboración con diversas entidades. Lamentablemente, dice la ex subsecretaria, no me abstuve de participar en ambas situaciones. Quiero enfatizar que este error fue involuntario y de buena fe, y quiero reafirmar que no hubo mal uso de los recursos públicos. Es relevante destacar que ambos convenios otorgados por la Corporación de Desarrollo de Santiago se ejecutaron adecuadamente, cumpliendo con todas las disposiciones establecidas en los acuerdos institucionales. Uno de ellos destinó los fondos al proyecto de reparación del Teatro La Cúpula en el Parque O'Higgins. Nosotros les contábamos por 205 millones de pesos, mientras que el otro se enfocó en la realización de una exposición de los y las artistas urbanos en la Plaza de Armas. Ese era por 45 millones de pesos. En virtud de lo acontecido, he tomado la decisión de dejar mi cargo. Lo hago con la certeza y tranquilidad de que todo lo que hemos llevado a cabo fue con el propósito de brindar dignidad a los agentes culturales de nuestro país, reactivar el sector artístico y cultural y sobre todo poner la cultura y las artes en el centro de la vida de las personas. Lo firma Andrea Gutiérrez Vázquez, que en el día de hoy renunció a su cargo en la Subsecretaría
de las Culturas. Será efectivo el próximo lunes 31 de junio. Y así despedimos esta edición de CNN Prime. Siga la compañía de nuestro canal. Ya viene CNN Tiempo para saber cómo va a estar el tiempo. Las altas temperaturas de hecho del fin de semana en la zona central y posteriormente un nuevo capítulo de Magazine. Viernes 28 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.